Voy a empezar a grabar porque llegamos a la última de las 5 sesiones de ese curso. Que hasta ahora me doy cuenta que llamar curso, ¿verdad? No tiene mucho sentido porque más que un curso, es un grupo operativo. Es un grupo operativo de personas que eligieron libremente de construir conocimiento alrededor de un tema. Este tema es la construcción de paz. Pero a diferencia de tantos productos que tiene Academia E alrededor de la paz, este grupo decidió o tuvo la oportunidad de construir conocimiento sobre la construcción de paz a partir de una investigación muy íntima, introspectiva, basada en la sabiduría jasídica y de Martín Herbert. Me parece eso totalmente atípico, totalmente original, porque aquí no aprendimos técnicas, no aprendimos secuencias, no aprendimos como en otras sedes, lo recordará obviamente Abraham, porque él ha pasado por ahí, diferencia entre herramientas y dispositivos, es decir, aquí hicimos algo totalmente distinto. Aquí tratamos de ubicarnos a nosotros, a nosotras mismas, en el discurso de la construcción de paz. No es una mirada desde arriba, muy académica, no es una mirada teórica, es una mirada desde adentro, desde la praxis de la vida cotidiana. Aprovechando también del hecho que aquí somos un director de escuela, una docente de preparatoria, secundaria, una psicóloga que ha sido también docente universitaria, si no me equivoco, corrígeme tú, eh, eh, Lilia, una persona que en su formación se ha dedicado al conocimiento profundo de las construcciones sociales de la economía, ¿verdad? Así es. Me parece que aquí también abatimos ciertos prejuicios, ¿no? Que yo ya tuve oportunidad, gracias a Dios, de abatir en mi vida profesional, ¿no? Uno de los más grandes activistas que he encontrado con una organización maravillosa que hace construcción de paz, sobre todo en territorios difíciles, como Tierra Caliente, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, es un doctor en economía, es un doctor en economía que después, por azares de la vida y obviamente también por elección personal, invirtió todo su conocimiento de la economía en la construcción de paz y jamás regaló un solo minuto de su trabajo a las empresas, ¿no? O a las transnacionales. Al final, ¿no? Su área de intervención fue siempre la microeconomía, la economía social y la construcción de paz a través de la lupa económica, ¿no? Porque la palabra economía en la construcción de paz adquiere su verdadero significado, ¿no? La economía son las reglas del entorno, no tienen que ver solamente con el dinero, tienen que ver con el bienestar de las personas. El bienestar de las personas, al final de cuentas, es el reconocimiento pleno, cabal, de sus derechos. Entonces, la economía puede dar mucho a la paz, así como la vida, la historia nos los enseña. Entonces, desafortunadamente, la economía puede dar mucho a la guerra, muchísimo. Y ahora lo estamos viviendo, ¿no? Vamos a reconstruir Gaza, la vamos a convertir en Miami Beach. Mientras reconstruimos Gaza, todos los que viven ahí tienen que irse. Eso. Y eso es el discurso económico llevado a las extremas consecuencias que, como siempre, se vuelven francamente deshumanas, ¿no? Alejan el humano, lo alejan a tal punto que en el centro del discurso queda solo el dinero, queda solo el mercado, queda solo el negocio. Bueno,
cuando nosotros trabajamos la paz desde el punto de vista de Martin Buber, todo eso queda lejos. Porque Martin Buber nos obliga, afortunadamente, a poner en el centro de nuestro propio discurso no a la persona humana, que también podría ser una definición muy riesgosa, porque es una persona que no existe. Es la persona humana, como si existiera una persona que resume a todas las personas. No, estamos poniendo en el centro del discurso a nosotros mismos, con todos nuestros defectos, nuestros límites, nuestros errores, nuestras debilidades. Nosotros en las 4 sesiones que vivimos juntos, juntas, vimos claramente cómo era importante saber dónde estábamos, quién fuéramos nosotros, y vimos cómo esas preguntas no son ni tontas ni banales, que no tienen nada de retórico, porque cuántas veces yo escuché chistes sobre quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, ¿no? Los chistes clásicos sobre las preguntas existencialistas. Todo el mundo hace chistes y se ríe porque no quiere llegar al momento trágico de tener que contestar las preguntas. Porque en el momento que tienes que contestar las preguntas, ni sabes exactamente quién eres. Y me incluyo, obviamente, no estoy hablando desde un pupitre así, yo les digo cómo, no, yo mismo no sé quién soy, y tampoco sé exactamente dónde estoy, pero sí aprendí junto con ustedes que es importante saber dónde estamos. Y es importante saber hacia dónde caminar. Porque una cosa es saber dónde estamos, pero dónde estamos es el punto de partida. Después hay que hacer algo, y ese hacer algo es un tema real que procede inevitablemente de dónde estamos. Y después se llegó el momento del cómo hacerlo, cómo caminar. Porque caminar a secas no significa absolutamente nada. Cuando debes decir cómo, te das cuenta que hay un montón de matices de esa pregunta. La velocidad, el ritmo, el paso, el estilo, el contenido, la manera de hacer las cosas, o voy a usar una palabra muy acá, que pero es maravillosa, el método. Método que vimos, lo recuerdo para los más distraídos, las más distraídas, en griego significa camino. Caray, cuando yo me pregunto el método, me estoy preguntando exactamente el camino. Y después, la última vez, vimos la decisión, la determinación. ¿Por qué es importante ser determinados? Pero ahí vimos también, lo recuerdo, yo estoy haciendo un resumen para que nadie se pierda. Vimos también como la firmeza no es rigidez. Es ser flexibles no significa ser barcos ni débiles. Vimos como el bambú quizás es la planta más fuerte que exista y sin embargo se acuesta cuando pasa el viento. No resiste. Y cuando ya vuelve la calma, el bambú vuelve a ser lo que era y a estar como estaba. Demostrando que ser flexibles no significa en ningún momento ser frágiles o ser débiles. Y ahí también quiero lanzarles la última piedra sobre este tema porque no nos dio el tiempo. La vez pasada, ¿quién dijo que la fragilidad es un defecto a secas? ¿Por qué no podemos tejer un elogio de la fragilidad? ¿Qué mal existe
en ser frágiles. A veces la fragilidad se avienta a la cara de la gente como si fuera una culpa y se contrapone a la fuerza, ¿no? Tú eres frágil, no resistes. Esos jóvenes que nos tocaron, nuestros hijos, hablo de los míos, ¿no? 20 años, son la generación de cristal, no aguantan nada, pinches frágiles, no le puedes decir nada, se agachan inmediatamente. Nosotros aguantábamos todo. ¿Cómo si aguantar todo fuera un mérito? A veces me pregunto yo si nuestros hijos aguantarían lo que aguantábamos nosotros. ¿Y quién tiene la razón? Nosotros aguantábamos cosas hasta de machismo, ¿no? De violencia de género, que hoy no hay una sola mujer de 20 años que aguanta. Y no porque es frágil, porque si no parece que si aguantas eres una chingona, una que no importa, le pueden hacer cualquier cosa, ella aguanta. No lo sé yo, si es un mérito aguantar cualquier cosa. Las mujeres de 20 hoy no aguantan nada. Y no te pasa ni una. Son consideraciones que tenemos que tener en este trabajo sobre nosotros mismos, porque hoy evidentemente tocamos el último punto de este grupo operativo, que es el punto que Martin Buber resume con una provocación más. Dice, no te preocupes de ti mismo, preocúpate de las demás. Deja de preocuparte de ti. Y antes de dejarle la palabra, les voy a dar, pero el ejemplo que él hace, chiquito, pero que te deja sin palabras. O sea, había un tipo que se la pasaba pidiendo disculpas y arrepintiéndose de los errores que había hecho en su vida. Estaba tan arrepentido que le pedía disculpas a todos y a todas, hasta que un día un rabino le dijo, ya basta, deja de pensar en ti mismo y piensa en las demás. Y él se quedó sin palabras, porque parecía que Rabino no había entendido nada, mientras Rabino había entendido todo. Porque si tú piensas solamente en lo que hiciste mal, significa que estás pensando solo en ti mismo. Piensa en los en las demás. Deja de quejar. Aquí me callo porque hasta se me secó la boca. Nunca había hablado tanto. Y les doy la palabra a ustedes en el orden que quieran. Pueden intervenir sobre todo esto, agregar cosas y ya empezar a reflexionar sobre esta provocación. ¿Quién quiere? Como siempre, hay que romper el hielo. Y lo rompe Lilia. Muy bien. Una pregunta. Con Lilia lo rompe con una pregunta. siempre, sí, Está bien. porque de veras, pues solo aprendo de ustedes. El, esto que hemos estado compartiendo y aprendiendo en este, no le llames curso, en este grupo, digamos, ¿no? Nos sirve como una herramienta para, pienso que me sirve como una herramienta para afrontar, pues, estos tiempos difíciles por los que, sin duda alguna, estamos pasando, ¿no? Fíjate qué buena pregunta. Hola, las preguntas tuyas son siempre buenas. En general, las preguntas son buenas porque te obligan a pensar, ¿no? El otro día, hablando con mis hijos, que tú conoces, son personas también bastante maduras de esto, ¿no? A un cierto punto, uno de ellos me dice, sí, pero entonces, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve? Y eso es un tema real, porque yo pensé, sirve
para que yo me salga a los viveros, me siente debajo de un árbol y piense. Cierre los ojos y en un momento de calma que nunca tengo, reflexione. De verdad creo que eso es necesario. No es necesario solo para mí, que evidentemente no necesito, pero es necesario también para los y las demás, que yo me sienta debajo de un árbol. No que se sienten ellos, que me siente yo, porque es como cuando estás en el avión y te dicen que se falta el oxígeno. Antes que nada tienes que ponerte la mascarilla a ti misma y después al que te está cerca, y no viceversa. Porque si tú te asfixias no vas a ayudar a nadie. Yo creo que nosotros necesitamos este tipo de herramientas, necesitamos este dispositivo, que es un dispositivo más cercano a nosotros, me parece. Y aquí también me gustaría escucharlos a ustedes. A veces nosotros buscamos las herramientas muy lejos de nosotros. Y no estoy negando ninguna validez a las herramientas del budismo, del hinduismo, por ejemplo, ¿no? Que hoy están también en boga. Yo tengo muchos amigos budistas, sobre todo del hinduismo tradicional. Me parecen extraordinariamente interesantes las cosas que dicen, pero cuando llego a las herramientas que ellos usan, siento que me pertenecen hasta cierto punto. Claro que yo puedo hacerme de ellas, pero no proceden de mi memoria ancestral. Mientras que el judaísmo, ese judaísmo, no el judaísmo religioso, sino la sabiduría del judaísmo hasídico, sí es parte de nuestra historia. Sí me fluyen las venas. Estas historias, incluyendo la historia que acabo de contarle, sí me pertenecen. Porque así son. Que nos guste o nos guste, no importa. Así somos, no las pasamos recriminando sobre lo que hicimos. Una de las frases típicas desde miles de años de nosotros, nosotras, es que he hecho malo para merecerme esto. Como si el mal se mereciera y como se derivara de nuestras propias acciones. Y no estoy diciendo que no es así, digo solo que esa es nuestra tradición ancestral. Me parece que entonces la pregunta que tú haces tiene una respuesta, sí es útil, porque tú lo necesitas, porque yo lo necesito, porque a veces no tenemos ni 5 minutos para respirar. Y necesitamos una hora para reflexionar, para estar solos con nosotros, con nosotras, para tener el privilegio, ¿no? De los hombres sabios, de las mujeres sabias del mundo antiguo, que cuando entraban en crisis, buscaban el desierto, se alejaban de todo, se alejaban hasta de todo lo que los alimentaba o le quitaba la sed, dejaban de comer, ayunaban. Cuando yo era adolescente, tomábamos el pelo a los que ayunaban, ¿verdad? Qué imbéciles ayunan, como si eso sirviera para algo. El ayuno sirve para muchas cosas, no solo para la salud del cuerpo, sino para la salud de la mente. Por algo dejaban de comer para pensar, para entrar en contacto consigo mismo. Que antes que nada era entrar en contacto consigo mismo. Que después uno diga, no, yo entré en contacto con Dios, antes que nada es contigo que entras en contacto.
A mí me parece que con el tiempo he entendido, no digo que lo he comprendido plenamente, que este ejercicio es fundamental para no perder el contacto con nosotros, con nosotras. Creo que para eso sirve, ¿no? Y eso es el primer paso para construir la paz. Por lo menos yo lo veo así, no sé qué ven en las demás. Doctor, yo retomo la palabra, bueno, tomo, porque todavía no la... Retoma, retoma. Yo, pues a mí justamente esta reflexión, justo lo que señalaba al inicio, ¿no? Estamos platicando, bueno, antes de iniciar como tal, esta parte, ¿no? A mí siempre me viene esta idea, esta frase que dice Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? Y me viene a la cabeza porque tiene que ver justamente en cómo empezamos a perdernos, ¿no? Acerca, bueno, cuando habla acerca del capitalismo, ¿no? De cómo cuando él se pregunta, ¿no? De qué hemos hecho justo pues para bebernos todo el mar, ¿no? Para influir en el horizonte que teníamos, qué hemos hecho nosotros. Y me mueve mucho esa parte y la llevo eh, porque justamente cuando él menciona, ¿no? Hablando del capitalismo, cómo se sustituye la fe en Dios y empezamos, ¿no? A adoptar justamente esta parte del consumismo. Y creo que es algo que, viéndolo, vamos a llamarla así bíblicamente, es ahorita esa cuestión ya del caos, ¿no? Esa parte ya en la que estamos viviendo hoy en día, que ya es un consumismo impresionante. Los medios digitales nos han llevado a eso, ¿no? Es impresionante y creo que justamente tiene que ver con lo que señala, porque eso es lo que nos enseñan prácticamente, ¿no? A tener más, a comprar más, ¿no? Esa parte económica, como usted lo señalaba hace rato, ¿no? Se hace a lo mejor un poco más, bueno, no un poco, nos enseña a ser individualistas, que todos merecemos lo mejor. A mí hay un fenómeno que me llama mucho la atención cuando dicen mucho la exclusividad, ¿no? Es que estos son exclusivos. Yo he visto, por ejemplo, gente que compra ropa de 30,000, 40,000 pesos, una ropa, vamos a poner una prenda que yo puedo comprar por 300 pesos en el mercado, pero ellos manejan, es que es exclusiva, porque nada más hicieron dos en todo México, dos ¿no? Entonces, esa cuestión de querer ser exclusivos todo el tiempo, de querer ser únicos todo el tiempo, ¿no? Y que nos invisibiliza esa parte de pensar en el otro, ¿no? Esto que dice Martin Buber de la otredad, ¿no? ¿Dónde queda eso? Y creo que es algo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde creo que, y reitero, regreso a esta parte de Nietzsche, ¿no? Cuando matamos a Dios no tiene que ver más tanto con la cuestión de fe, sino a dónde hemos trasladado todo eso, todo lo que hemos destruido y hasta dónde nos ha llevado esta ambición de tener, y lo decía usted muy bien hace rato, ¿no? Con Donald Trump, hasta dónde ha llegado, hasta dónde va a meter las narices, ¿no? Va apedreando a todo el mundo para ver, como usted bien señalaba, quién le responde y de ahí agarrarse. O sea, esa parte que creo que es triste, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo a mí me motiva mucho, o sea, seguir en esto, ¿no? A veces puede parecer desalentador cuando uno se despierta y, como decía hace rato, ve este tipo de noticias, ¿no? Donde ella está invadiendo y donde quiere invadir y donde eh, cierra mercado. No olvidemos también lo que ha pasado con Cuba, ¿no? Situaciones que realmente nos ponen mucho en crisis, nos dan cuenta de las crisis que vivimos, ¿no? Entonces creo que, bueno, y se me había olvidado la palabra, apocalíptico prácticamente, si lo vemos en ese sentido, ¿no? Todo lo que nos está sucediendo hoy en día. Y creo que mucho tiene que ver eso, esta parte económica, ¿no? Esta parte de poder también, porque creo que es algo que está inmerso ahí, pero sobre todo esa parte de querer ser únicos, ¿no? Esa parte de la exclusividad. Tú no mereces vivir porque no eres como yo, tú no mereces vivir porque no tienes lo mismo que yo, tú no mereces este derecho porque no eres de este color. Y entonces ahí se empiezan a gestar todas esas situaciones, ¿no? Y no va uno muy lejos, ve uno a Trump, pues es el clásico personaje, ¿no? Güero,
de ojo azul, ¿no? Con mucho dinero y toda la gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque pues justamente lo que decía usted hace rato, ¿no? Ahí están inmersos los intereses económicos, ¿no? Y eso creo que es por encima de la propia humanidad, por encima de la propia dignidad de las personas. No me importa la dignidad de la gente que no tiene, eh, no sé, un plato de arroz o de frijoles en la mesa, no me importa eso. A mí me importa seguir generando dinero, masacrando gente, ¿no? Porque es lo que a mí me reafirma como reafirma mi poder, reafirma la imagen que tengo, ¿no? A mí me sorprendía también esa parte del cambio de Golfo de México a Golfo de América, como si eso a él lo marcara históricamente, no sé, esas ideologías que tienen y que tienen que ver con lo que señalaba hace un momento de ser tan egoístas. Somos a veces, siento yo, bastante egoístas, ¿no? Y partía justamente de ahí, ese egoísmo de tú no lo mereces y yo sí lo merezco porque, ¿no? Y bueno, y cierro ya, ahora sí que mi participación con un ejemplo muy claro y me pasa pues prácticamente diario, ¿no? Cuando uno, y lo tomo así muy simple el ejemplo, cuando uno simplemente va en el carro, ¿no? La gente que se para y no le importa si tú también llevas prisa, no les importa, se paran y háganle como quieran, ¿no? Y así es un ejemplo muy, a lo mejor muy pequeño, muy simple, pero creo que es parte de lo que nos pasa a nosotros ya como seres, a veces yo, bueno, seres humanos, ¿no? Pues somos cada vez más, siento yo que nos estamos siendo más egoístas, no sé si también tenga que ver con estas cuestiones digitales en las que ya estamos encerrados completamente, ya socializamos cada vez menos, ya sustituimos inclusive nuestras imágenes por avatares, ¿no? Entonces, creo que hay una desconfiguración de la identidad humana, yo así la veo, ¿no? En el sentido de la dignidad, en el sentido de los derechos. Y creo que ese es, desde mi punto de vista, el trabajo que tenemos que hacer nosotros o quienes estamos aquí para poder ser parte de esa configuración en una manera del respeto a los derechos humanos. Sí, sí, ahora que estabas hablando, les recuerdo a todas, a todos, quien no lo supiera puede profundizar un poco el argumento, que la violencia estructural es el equivalente de la negación de las necesidades. Entonces, eso es muy interesante porque todas las veces que un sistema niega las necesidades de las personas, es violento. Ahora, pero, ¿cuáles son las necesidades de las personas? Aquí, obviamente, yo uso como término de comparación, un término de referencia, la pirámide de Maslow, que si quieren, ahora mientras habla la próxima persona, la busco y se la enseño. No es tanto el tema de este curso, pero para que veamos de qué se trata. Son evidentemente las necesidades de los seres humanos, de las seres humanas, por el solo hecho de ser humano. Y si tú no satisfaces estas necesidades, la persona puede hasta morir. De hecho, Maslow muy inteligentemente pone en la base de la pirámide, por ejemplo, la respiración. Respirar es una necesidad. Y claro, esa base que son las necesidades de tipo fisiológico son fundamentales y tienen que ver, ojo, con los derechos humanos, porque tienen que ver con el agua, tienen que ver con el aire, tienen que ver con los recursos de alimentos, es decir, tienen que ver con derechos fundamentales. Entonces me parece que eso es muy claro, pero ¿qué tal cuando una persona se siente víctima de violencia porque no tiene acceso a un celular? Aquí uno podría decir, bueno, esa persona es una tonta porque el celular no es una verdadera necesidad. Tú puedes tener otra marca, no importa que sea el último
modelo de Apple, ¿no? Puedes tener otra marca que satisface igualmente tus necesidades básicas de quedar comunicado, por ejemplo. Sí es evidente que no es una verdadera necesidad, pero ojo, las necesidades se construyen. Y cuando un adolescente se siente víctima de violencia porque no tiene acceso a un determinado aparato, su dolor es un dolor auténtico, no es fingido, sufre de verdad. Y sobre eso tenemos que reflexionar, porque no es suficiente con decir que no todo lo necesario es verdaderamente necesario. Lo único que cuenta es lo que siente la persona humana. ¿Quién quiere tomar la palabra? Mientras yo busco para completar el conocimiento, la información, la pirámide de Maslow. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Puedo yo, Paolo? ¿Sí me escuchan? Adelante, Sí. Amanda, por favor, ¿Qué bienvenida. tal? Muchas gracias. Bueno, es que me parece muy interesante, John, toda esta reflexión y lo que yo podría decir siendo, bueno, parto de dos aspectos de mi vida, que yo tengo el privilegio de ser mamá y el privilegio de ser maestra. Y digo porque los estudiantes y mis hijos me han enseñado muchísimo y me dan muchísimo de la vida, pues me provocan pues este crecimiento personal. En realidad muchas de estas cuestiones y el por qué estoy aquí es porque realmente me mueven tanto el ser humano, sobre todo el ser humano en formación, porque justo creo que viene mucho de lo que estamos viendo, es porque yo noto que cuando, o al menos pienso que cuando yo era más chica, al menos mi familia hacía mucho hincapié en el desarrollar el ser. Primero era uno, cómo eres tú y pues los valores que tienes, ¿no? Y luego era como que el tener era una meta más lejana que tú podías cumplir una vez que fueras más independiente, pero que también ibas a ayudar a tus abuelos, a tus papás, o sea, como que tenía un sentido el ser y el tener. Yo lo que veo ahora es que muchos de mis alumnos, primero es el tener y luego es el ser. Entonces, yo soy a través de tener. Entonces, precisamente si no tengo el iPhone, si no tengo los AirPods, si no tengo, entonces no soy. Y eso es lo que a mí me sorprende muchísimo, porque estamos dando un valor que debe de construirse de manera interna, de una manera espiritual, interna, el quién soy yo, hacia afuera. Entonces, por eso tenemos estos vacíos donde nada es suficiente, porque yo puedo llenarme de todas las cosas, como decía Abrams, tener todo lo exclusivo. Por eso no me va a decir quién soy yo. Oye, eso te da, es aparente, es una falacia, es ese espejo como aparente de que, ay, ya tengo, y entonces soy, ¿no? Y si no tengo, no soy. Y realmente ahí es en donde sí creo que es una crisis donde debemos, pues tanto maestros como papás, apuntalarles primero eso. O sea, antes de tener, tú tienes que ser, ¿no? Y tu ser viene de tu identidad familiar, de tu identidad como individuo, de qué tienes que leer, de qué tienes que pensar, de que te tienes que sentar en el árbol solito sin que algo material te dé algo, sino dentro de ti buscar esas respuestas, ¿no? Leer filosofía, no se les enseña a los estudiantes casi filosofía, no se les enseñan preguntas importantes, pues, ¿no? Entonces, están viviendo en esa parte como muy hueca, donde precisamente, como dice Paulo, es cierto que la sufren. Si no tienen algo o si no van a un lugar donde todos sus compañeros van, y entonces es un espejismo porque ellos creen que este tener les va a dar el ser. Y ahora yo tengo a mis estudiantes de área 2 que muchos pues están buscando su vocación. Y pues a veces nos hacen entrevistas a los maestros y preguntan por qué eres bióloga, ¿no? Y se sorprenden cuando uno no les dice que es por el dinero, porque obviamente cualquiera se puede morir de la risa porque cualquiera sabe que estudiar biología no estudias por el dinero. No son carreras que se estudien por el dinero.
Pero me preguntaba una alumna que si mis papás no se preocuparon cuando yo decidí estudiar biología, porque no iba a ganar mucho dinero. Y entonces yo le dije, afortunadamente tuve una mamá increíble en el sentido de que tenía muy claro que lo importante es que yo encontrara quién era, quién quería ser. Y, y yo le dije, tú te debes de preguntar cómo te imaginas tú, porque se vuelve tu identidad. Lo hermoso de estudiar una carrera es que tú te vas a moldear con esas ideas y te vas a convertir en eso. Y no es algo que vas a dejar en tu casa, sino es algo que va a ir contigo en tu visión de la vida toda tu vida. Entonces, así de importante es que escojas una vocación o lo que quieras hacer, pero que tenga un sentido, no el sentido del dinero, no el sentido de, bueno, sí voy a ganar mucho, pero si tú no sabes quién eres o qué quieres, ¿de qué te va a servir tener todo lo material? Hay gente que tiene lo básico, como dice Paulo, a lo mejor lo básico para tu vida, para tu existencia, y es realmente feliz. Yo recuerdo que mi abuelo nunca salió del país, mi abuelo nunca manejó un coche, mi abuelo era revolucionario, pero yo nunca conocí a alguien con más dignidad porque él era feliz, él se mantenía con su pensión, no tenía grandes lujos, pero lo que a mí me compartió de la vida es un sentido de dignidad, independencia, que yo no, o sea, es intangible, pues, ¿no? Y cómo quisiera que mis estudiantes y también parte de mis hijos tuviesen ese regalo de ver que no todo es este mundo material que nos quiere llenar de necesidades que no tenemos y que nos aleja de la parte natural. Yo creo que mucho yo le debo a mi abuelo el ser bióloga y creo que a mí me rescata un montón el hecho de que me hace ser feliz comprar una planta que me cuesta, a veces me ha costado 20 pesos, ¿no? Y entonces uno ve la planta hermosa y dices, no cambio mi planta por mis AirPods, que no sé cuánto cuestan y que no, o sea, a mí se me hace ridículo las cosas que le agregan a las cosas. Y yo les digo a mis hijos, a mí me gusta oír la música desde afuera porque a mí los audífonos nunca me han gustado. Pues nunca compraría unos AirPods, pero me sorprende eso, cómo perdemos ese sentido de lo que es valioso. Y entonces vivimos en un mundo donde, como Donald Trump, no tiene, este hombre ha tenido tantas cosas que no tiene idea de lo que es un ser humano, no tiene idea de la compasión, no tiene idea de la igualdad entre seres humanos, no sabe nada de filosofía, es un gran ignorante. Y perdón lo que voy a decir, pero a mí me parece un gran payaso, porque eso es lo que es. Habla para él mismo, para él sentir que hay alguien que lo escucha, que es un foro que le aplaude, pero no tiene idea de nada de lo que es importante en la vida. Entonces, para él cambiar el nombre al Golfo es algo que le da sentido a él. Y uno se puede morir de la risa porque uno dice, da lo mismo cómo se llame. El agua es agua, el océano es océano y le podemos cambiar el nombre. A lo largo de los miles de años de humanidad, ¿cuántas cosas cambian de nombre? O sea, nada es permanente. Entonces, es ese tipo de cosas, bueno, a mí él me parece, me da mucha lástima. En realidad me merece muchísima compasión ese hombre porque justo nunca tuvo a alguien que le enseñara a ser primero y luego a tener. Entonces, pues claro que está siguiendo eso. Y creo que la gran crisis que vivimos es esa, que queremos primero tener para ser, ¿no? Y se nos olvida, ¿no? Que la construcción del ser humano desde niños pequeños tiene que ser hacia el ser. Y ya después vamos a tener cosas, porque vamos a trabajar y vamos a buscar satisfacer las necesidades, pues, de comida o de cosas que son como más básicas. Todo lo demás me parece superfluo. Una vez que uno puede tener todas sus necesidades básicas satisfechas. Creo que lo demás es como, para mí es un lujo tener un libro, o sea, leer cosas que sí nos dejan algo más, ¿no? Pero sí estamos como en estas generaciones donde los padres trabajan de día a noche, nunca ven a sus hijos, pero les dan todo lo material. Y entonces yo tengo estudiantes que de verdad me dan mucha pena porque solos totalmente, con una cantidad de dinero y solos y pensando que comprar y tener ese es, y quieren estudiar una carrera pues de finanzas, de todo eso, pero no por el que les haga sentido a ellos, sino porque lo primero que quieren es tener un buen sueldo y comprar cosas. Ya ni siquiera entienden qué es lo que quieren con ese dinero. Y esa es a mí esa es la gran crisis que veo y que creo que sí se debe de implementar en las escuelas cursos precisamente que vayan más dirigidos
hacer esta reflexión, que ellos hagan esta autorreflexión de quién soy, cómo, de dónde vengo, o sea, por qué estoy aquí, ¿no? Y creo que eso en la parte de los planes de educación debería algo que deberíamos de retomar porque la sociedad obviamente fuera no lo está haciendo y creo que sí está generando vacíos muy fuertes donde ¿por qué se suicidan? ¿Por qué hay jóvenes de 27 años metidos en las drogas? O sea, porque ya no hay un sentido de la vida, o sea, tienen todo tan rápido y en tal cantidad que es como volverse loco, ¿no? O sea, no entienden qué hacer con eso y no entienden qué les da de identidad a ellos o cómo ser, ¿no? Y sí, me parece que de todo el mundo debería de llevarlos a un bosque, a que se tiren en un árbol y piensen, a ver, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? Ya ni siquiera eso pueden hacer porque seguro estarían con el celular o seguro estarían muy intolerantes de que ya es demasiado tiempo sin hacer nada, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Y creo que sí hace muchísima falta. Cursos así donde se les hable a los estudiantes de filosofía, de que se les haga, trate de ver que hay un sentido mayor, hay algo más en la vida que el tener los AirPods, el iPhone y lo demás, el satisfacer todas esas necesidades, ¿no? Ujú. Sin embargo, la filosofía paulatinamente está saliendo de los programas de estudio de las escuelas, totalmente en contratendencia a lo que dices. Se reducen los espacios donde se puede aprender a reflexionar. Un espacio como esto que tenemos nosotros para nuestros y nuestras estudiantes sería divino, donde ellos pudieran hablar sin que nadie los juzgue, decir todo lo que sienten y descubrir que hay otras compañeras que sienten lo mismo, sentirse libres de hablar de la situación en que viven, de sus pobrezas, que pueden tener todo el dinero del mundo, pero tú pintaste, ¿no? Una pobreza enorme. Yo mismo recuerdo, ¿no? Alumnos que se rompían una pierna en la escuela y los papás mandaban el chofer. Eso. Y a mí me llamaba mucho la atención y me ponía hasta triste, ¿no? Porque para un niño de 11 años que llegue el chofer en lugar que su mamá debe ser una cosa devastadora. Eso es a lo que yo quería Sí, comentar, es que adelante, adelante, por favor. Eso es. tenemos que irnos a la primera infancia. Desde que nacen, los tienen que atender. Desde que nacen, tienen que enseñarles mucho que los quieren. Cada cosa que vayan haciendo, tienen que reforzárselas y de hacerlos sentirse felices porque la tienen. Aprender no a golpes, sino con cariño y con ejemplo. Si los padres ya no tienen tiempo de darles ese amor a sus hijos, el vacío con el que crecen es el que sustituye todo lo que tienen que consumir. Entonces, vivimos en una sociedad vacía, donde todos quieren llenar un vacío que solamente se llena con amor de los padres, de los abuelos, de los primos, de los amigos, de el tiempo que tenemos para los demás, expresado en juegos, tonterías, simplezas, porque eso es lo que hace la vida, no todo lo que vemos y consumimos. Eso no tiene ningún sentido si no podemos sentirnos nosotros tranquilos cuando no estamos en mitad de un bosque y no hay nada más que nosotros y el bosque. Y poder gozar el oír a los pájaros y el agua y estar con contacto con el latido del corazón. Pero eso no los enseñan desde bebés. Pues si no nos los enseñan desde bebés y no nos llenan todo lo que nos deberían de llenar, pues no todos tenemos, como Amanda, en mi caso, mis abuelos, a mí me llenaron el espíritu y siempre, y crecí en una familia del lado de del lado específicamente más de mi mamá, que vivieron las guerras y muchas cosas, pues que además llegaron a México sin nada. No tenían nada, absolutamente nada, tenían que empezar de cero y sabían lo que era no comer, pasar noches frías en el invierno.
todo lo que tuvieron que perder, pero eso a mí me los hizo, tal vez, no sé cómo eran antes, las personas buenas que me dieron a mí todo su cariño. Sí, sí, me parece, miren, me parece que el tema da para mucho, ¿no? Y repito, a veces uno no tiene las herramientas para valorar las cosas. Siempre se siente pobre, siempre se siente carente, aunque no carezca absolutamente de nada, ¿no? Y que la mayoría de las cosas sean superfluas, siempre sentirá que le falta algo porque evidentemente no es lo mismo hacer el trayecto de tus abuelitos que llegaban a México sin nada que encontrar todo hecho. Entonces pierdes la dimensión de lo que tienes. Ahora, a mí me parece que un libro que seguro Amanda conoce, Rosana seguro conoce, un libro que está un poco viejito ya, pero sigue siendo fundamental, de Eric Fromm, que se llama Ser y Tener, Sí. ¿no? La pregunta fundamental de ese libro es verdaderamente poderosa, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ser lo que tienes o tener lo que eres? Eso. Pero al mismo tiempo, no, es evidente, ¿no? Ahora, la pregunta en este caso se vuelve casi retórica, porque Amanda dice, no, todo el mundo quiere tener, ser lo que tiene. Es decir, todo el mundo siente que es su coche, que es su iPhone, que es su computadora, que es, no, es lo que tiene. Es evidente y me parece triste, pero eso no es un tema de la persona humana, es un tema del sistema que la cobija, ¿no? Que Claro. decidió que así es, ¿no? Por eso que la elección existencial de Francisco de Asís, lejos de cualquier afán religioso, me parece extraordinaria, ¿no? Ese muchacho, hijo de papá, que una mañana se levanta y descubre que en el cielo están los pajaritos. Parece un imbécil, ¿no? Uno que sale a la calle cuando llueve, se moja, brinca de alegría debajo de la lluvia. Parece casi naif, ¿no? Un idiota digno de una visita psiquiátrica. Es un hombre que descubre el valor de las cosas. Ujú. En uno de los poemas esenciales de Francisco, que se considera, por cierto, pequeña nota cultural, la primera obra en lengua italiana de la historia, El Cantar de las Criaturas, o mejor conocido como el Laudado seas, eh, alabado seas. Eh, Francisco agradece por cualquier cosa. Llega a agradecer por la muerte. Dice, ay, caray, no me había enterado que te tengo que decir gracias también por hermana muerte, porque la hermana muerte es importante, porque, caray, todo el mundo la maltrata, pero es mi hermana, ¿no? Pero antes de agradecer por la muerte, agradece por la luna, por el sol, por las estrellas, por las flores, por la tierra, por el mar, por el fuego. Me parece ridículo. Si hoy hubiera uno así en el salón de clase de Amanda, los demás lo tratarían como un pendejo, ¿no? Está diciendo gracias por el fuego porque calienta, sin darse cuenta que es uno de los regalos más grandes que haya recibido la humanidad. Claro. Es increíble, ¿no? Entonces, si tú valoras las cosas, te sientes rico. Claro. Si tú no valoras nada, te sientes pobre. Y nada será suficiente. Mire, obviamente Lilia además ve el mundo desde también la economía. Esto es muy interesante, ¿no? Voy a compartir mientras ustedes pueden, obviamente,
seguir tomando la palabra. Esta es la famosa pirámide de Maslow. No quiero convertir esta cosa maravillosa que creamos en una clase, pero quiero que vean la base de la pirámide, ¿no? Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. La homeostasis es una palabra un poco rara que significa el equilibrio. El equilibrio, ¿sí? Ahora, se dan cuenta que las necesidades que verdaderamente cuentan son estas. Ahora, si es verdad que son estas, se lo dice un psicólogo que se llama Maslow, se dan cuenta que Francisco entonces no es un imbécil cuando agradece por el aire, Claro, porque esa necesidad, si no, no sería satisfecha. La comida, cualquier cosa, Francisco vive de limosna, ¿no? Cualquier cosa que tú puedas ingerir, es una bendición. Y te das cuenta que es una bendición solo cuando no la tienes. A mí me daba risa antes cuando yo era adolescente, que las mamás dijeran a sus hijos, come todo lo que hay en el plato, porque hay niños que se mueren de hambre. No, me parecía una estupidez. Hoy, que tengo 56 años, me pregunto, caray, hay gente que no tiene ni un bolillo. Hay gente que no tiene ni una tortilla para darle a sus hijos. Y no es retórica, porque hay niños que comen una vez cada 3 días. No es retórica. Y hay mamás que están obligadas a darle la Coca-Cola y la mamila a sus niños recién nacidos, porque el agua está contaminada. Refresca a un niño de un mes porque no le puedes dar agua. No es retórica, es la realidad. Entonces pienso que esas mamás que decían la frase hecha, ¿no? Come todo porque hay niños que se mueren de hambre, no decían una tontería, porque hoy eso ya pasó de moda, no se dice, entonces a todo mundo le vale. ¿Qué opinas, Lilia? Te dejo la pirámide de Maslow. La estoy analizando con mucho cuidado. Decías de la parte de mi formación académica, si te dijera que pues lo que yo estudié me dio herramientas para entender la realidad. Esa es la economía, no es para hacer dinero ni para, no, bueno, hay muchas corrientes y bueno, pero es una herramienta para entender la realidad. Y entonces yo cuando veo esta pirámide y veo por lo elemental, que es lo fundamental, lo fisiológico, pero muchos de esos, esta base de la pirámide, en esta sociedad, en este mundo en el que vivimos, mucha gente no la tiene, ni la elemental, porque no pueden tener descanso, porque se levantan a las 5 de la mañana para ver si traen un bote de agua en el cerro de junto, o como tú bien dices, no tienen una tortilla. Ya te digo lo demás, obviamente, pues los vas a escribir. Tiene que ver, pues, mucho si tú, bueno, les voy a decir, el modelo económico tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Pero por eso estoy aquí, porque así como yo tengo esas herramientas para entender la realidad, porque yo o me enseñaron en la escuela el sistema económico cómo hace que la sociedad funcione. Depende tu posición política, escogerás. Bueno, pero el hecho de lo que ustedes están diciendo, del conocerse a sí mismos, es una herramienta que también nos ayuda para funcionar en esta sociedad. ¿Alguien más que quiera agregar algo sobre la pirámide? Digo, no venía al caso hasta hace poco, pero hace poco empezó a venir al caso. ¿Alguien que quiera decir algo?
Doctor John, es que, bueno, es un poquito eh, retomando lo que decía Rosana y lo que decía Amanda, ¿no? Creo que, bueno, para mí esta parte de la pirámide es un principio fundamental de enseñanza, ¿no? Y lo que decía Rosana desde la primera infancia. Hoy en día, bueno, yo que estoy en educación básica, les puedo decir que a mí me parece maravilloso en lo particular, ¿no? El modelo educativo del Plan de Estudios 2022 ha sido muy criticado, eso es muy cierto, pero te da la apertura de poder enseñar a los alumnos justo desde tu materia, sea desde preescolar hasta secundaria, lo que tú consideras que es pertinente enseñarle a los alumnos, ¿no? El tema la crisis que estamos viviendo en ese sentido es que los maestros tampoco saben, o sea, los maestros les tienes que decir, o sea, me preguntan, oye, y ¿cómo, dónde está el documento donde me dice cómo les tengo que enseñar, ¿no? Y cuando les doy un libro que nos dieron, que sea un libro sin receta, les digo, es que este es el libro. Si es que aquí no viene cómo les tengo que dar las clases, qué les tengo que enseñar, le digo, es que ese es justamente el tema central de la reforma. Tú desde tu práctica, ¿no? Tú desde tu experiencia, tienes que ver qué es lo que vas a enseñar ahora. Entonces, hay maestros que me dicen, es que ¿qué hago, no? No tengo el manual como me lo daban en el plan anterior. ¿Qué hago? ¿Cómo enseño, no? Y creo que eso es enriquecedor y creo que es el reto que nosotros, por lo menos en educación básica, nos estamos enfrentando. Pero que tiene que ver justo, y ahorita lo que señalaban ustedes, que tiene que ver justo con eso, es cambiar esa forma de enseñar, ¿no? Desde dónde estamos enseñando. Yo doy algunas clases de formación humana justamente en el colegio, esto es para chicos de primaria, ¿no? Y justamente trato de basar toda esa enseñanza en esto, ¿no? Justo es la parte, creo que por lo menos no sé si se lleven algo, no se lo lleven, se lo queden, ¿no? Y lo puedan aplicar cuando sean más grandes o cuando lleguen a secundaria porque es para sexto grado, pero creo que es un principio de lo que yo muchas veces sí trato de basarme para mostrar eso, ¿no? Esa parte de que sí se puede enseñar. Yo tengo la fortuna que esa materia, como es extracurricular, me dan totalmente la apertura de poder enseñarla, ¿no? Desde antes, ¿no? No. Entonces, yo busco los temas, ¿no? Yo busco qué es lo que les voy a ofrecer a los chicos, cómo lo voy a trabajar. Y es enriquecedor ver todo eso, ¿no? Pero la apertura que ahora les están dando o que ahora nos dan, ¿no? En el sector educativo a nivel básica, a mí se me hace muy buena. Creo que es el momento en el que nosotros, si queremos generar ese cambio, podemos hacerlo, ¿no? Pero desafortunadamente todavía estamos, ¿no? O la mayoría en esa idea de que nos tienen que decir qué hacer, nos tienen que decir cómo hacerlo, porque si no nos perdemos y ahí es donde surge el problema, ¿no? Creo que es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar para adaptarnos, para hacer el cambio. Y a mí me parece mucho, bueno, a mí me gusta mucho esto esa filosofía que traen, ¿no? Que fue muy criticada, pero que nos habla de Paulo Freire, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me hicieron llegar un bonito, toda la bibliografía de Paulo Freire, un libro que me llamó la atención y que me dejó mucho pensar, es Educar para liberar, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, la educación para la liberación tiene mucho que ver cómo liberamos también nuestra mente, cómo transformamos esa manera de pensar. Y creo que es eso, ¿no? O sea, es esa parte de lo que a nosotros nos toca, bueno, yo lo digo desde el ámbito en donde me encuentro trabajando, creo que es el momento clave, el momento fundamental para poder hacer ese cambio, ¿no? No, lo que decía Amanda hace un ratito, ¿no? Es que no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a analizar. Creo que esa es parte de el liberar, ¿no? Nos hace pensar más, nos hace, pues sí, ser más analíticos, inclusive justo lo que decíamos en las sesiones anteriores, el momento de tomar decisiones, ¿no? Y creo que eso es lo que les tiene que ver los chicos, porque los chicos desde que son pequeños y Rosana bien lo ha de saber, tenemos esa capacidad de aprender a tomar decisiones. Yo lo digo desde una manera muy simple, ¿qué me voy a poner hoy, no? ¿Por dónde me voy a ir? Desde ahí estoy tomando una decisión. Y creo que si eso lo llevamos al terreno de la educación, que es mi parte,
Creo que eso es lo más importante que podemos transmitir. Yo veo a los chicos, por ejemplo, contestando exámenes, ahora que hacemos Olimpiada del Conocimiento o cuando se hacen estos exámenes para bachillerato, no tenemos esa capacidad de análisis porque no sabemos pensar, ni siquiera desde ahí, ¿no? Esa parte, y ese yo creo que es el mayor problema que podemos tener, ¿no? Y creo que para mí todo este cambio, digo, claro que he hecho algunas críticas, ¿no? Desde la práctica, pero creo que es bueno, creo que es un buen reto para todos nosotros, los que estamos en educación, y digo a nivel educación básica, porque eso nos va a ayudar a nosotros a generar nuestra propia práctica, a cambiar nuestra propia práctica docente. Y creo que esto, bueno, retomándolo a esta parte de la pirámide de Maslow, es importante bueno, yo desde donde lo veo, ¿no? Porque creo que es un principio que tenemos que llevar la cuestión de derechos humanos, cultura de paz, ¿no? Porque también es otro tema que se está metiendo mucho ahora en las escuelas y créanme que está de moda, pero ¿cómo lo enseñas, no? ¿Desde dónde lo enseñas? Hace poco invité al doctor Paulo justamente ahí al colegio a dar una conferencia a los chicos, una plática a trabajar, algo que nos llamaba la atención a él, y yo digo, la apatía que muchos tienen ya hoy en día y que tiene que ver mucho con lo que ustedes señalaban, ¿no? Chicos de bachillerato. Entonces, eso es la preocupación que a mí me mueve hoy en día y creo que es la parte que tenemos que hacer, ¿no? Cómo ayudarles a ellos a cambiar esa idea, esa forma de mirar al otro, de tener ese contacto, inclusive con la naturaleza, como decía Amanda, ¿no? De cómo acercarnos a otros seres vivos, pues a todo esto que nos rodea. Creo que eso es para mí en lo particular el reto que tenemos hoy, el que nos enfrentamos. Fíjate una cosa Gracias. que me parece importantísimo. Nos sorprende tanto que los muchachos, las muchachas, no, a veces no sepan tomar o no quieran tomar decisiones. Es exactamente lo mismo de los maestros y las maestras que te preguntan cómo o que necesitan del libro para saber cómo hacer las cosas. Es una cosa importante. Cuando se dice que lo primero que tendrías que hacer cuando entras a un salón de clase, además de saludar, preguntar cómo están, ¿no? La segunda cosa que habría que hacer, que es un poco rara, un poco sui generis, es preguntar qué necesitan. Sobre todo en los niveles más bajos, siempre la pedagogía ha sabido que lo único que se aprende verdaderamente es lo que se necesita. Porque lo que no se necesita se aprende, pero superficialmente. Y después se desecha porque no me sirve para nada. Es muy importante saber escuchar a los y las muchachas, saber sentir lo que verdaderamente sienten. A lo mejor los maestros y las maestras, pero no están formados para eso. Estoy hablando en los mejores de los casos, ¿no? Cuando son maestros muy preparados, pero humanamente muy escasos, absolutamente inadecuados, temorosos de entrar en un diálogo con sus alumnos, temorosos de perder la verticalidad de la relación, porque la verticalidad te da mucha seguridad, porque te da la certeza que cuando tú dices una cosa se hace. Pero si tú empiezas a bajar tantito para mirarlos a los ojos, te sientes más débil, más vulnerable. Y eso para muchos maestros, para muchas maestras, es intolerable. Deberían de reunirse entre ellos, entre ellas, y construir juntos, juntas los contenidos. Es evidente, ¿no?, que tiene muchas fallas la nueva escuela mexicana, pero tiene también cosas muy interesantes en nivel básico. Por ejemplo, este escape permanente de lo que quiere el sistema. Pero eso preocupa mucho a los papás y a las mamás, y ahí volvemos a lo que decía Amanda, ¿no?
porque tú no les estás dando las herramientas para defender, porque tú no les estás dando las herramientas para construir algo sólido, porque tú los dejas ahí presa de sus sueños, de sus necesidades, de sus ganas, y entonces no aprenden nada. La educación siempre ha sido lo contrario de lo que decía Paulo Freire. La educación, lejos de liberar a la persona, le construía una jaula alrededor para invisibilizar la violencia, contando el cuento de que esa violencia era normal. Y creciendo en esa jaula, al final el sistema estaba salvo porque las personas que salían de la escuela, bien o mal, se reconocían en el sistema, porque en el sistema se habían formado. Pero si tú pierdes el control de las herramientas, sobre todo en la fase básica, el sistema podría salir mal parado. Y a muchos papás esto es, a los ojos de muchos papás esto es impensable. No porque sean defensores del sistema, los papás. No estoy hablando de esos papás. Estoy hablando de la preocupación legítima del papá y de la mamá de un hijo que sale a la calle y no pertenece a la calle. Es decir, no pertenece a ese mundo porque adentro de la escuela aprendió una cosa distinta. Y yo prefiero que sepan exactamente lo que el mundo quiere que sepan, para que no se sientan mal, para que no se sientan marginados, para que puedan encontrar un trabajo. Por eso le doy pase directo, Amanda, a ciertas universidades en lugar que a otras, porque en esas universidades ya van a encontrar sus socios de mañana, sus patrones. Vamos construyendo su futuro, porque nos preocupa, sinceramente, que se mueran de hambre. Es una gran contradicción, es una paradoja, es también la complejidad del mundo. La complejidad del mundo. En los muchachos normalmente cuando eligen la carrera, la eligen con un ojo muy responsable a su rentabilidad. Renuncian a priori a su felicidad. Me ha pasado con varios compañeros de mis hijos que estudiaron administración de negocios y que su pasión era leer libros, y que su pasión era las matemáticas puras, esas matemáticas que papá te dice no sirven para nada, llenas pizarrones de números. ¿Por qué no aprendes a administrar una empresa? No hay nada más cercano a la filosofía que la matemática pura. Se vuelven peligrosas porque son peligrosamente inútiles. Habría también que escribir otro libro después del elogio de la fragilidad, el elogio de la inutilidad, ¿verdad? Que hoy en día si una cosa no es útil, no sirve. Por eso la filosofía cayó en una crisis espantosa. Porque ¿para qué sirve pensar si hay mucho que hacer? Cuando pensar es fundamental para hacer bien las cosas. Pero eso se perdió de vista. Los manuales son siempre menos teóricos y siempre más técnicos. Y hasta en la carrera tuya, Amanda, ahora que yo la tengo en la casa, lo veo, ¿no? La intolerancia que tiene la mayoría de los alumnos cuando el maestro empieza a hablar de cosas que no son prácticas. Cuando el maestro empieza a problematizar su trabajo, muchos se aburren, otros se asustan, otros se enojan. Porque, ¿para qué me sirve? Eso es preocupante porque mañana
La técnica puede tener un impacto sobre la vida de las personas devastador. Y si no hay nadie que piense en lo que está haciendo, podemos crear una generación de irresponsables. Gente que no sabe ni de qué tiene que responder. Y hablo de la biología porque la biología quizás no se gana mucho, pero puede destruir el planeta. Es decir, los temas de ética en biología son esenciales hoy en día y se necesita dedicarle tiempo. Pero la ética no es moralismo, la ética es filosofía, que con moralismo no tiene nada que ver. Pero si tú nunca estudiaste filosofía en tu vida, o te dieron una embarradita justo para que supieras quién es Heidegger, ¿cómo puedes a los 22 años empezar a estudiarlo desde cero, poniéndote preguntas básicas, elementales? Yo creo, justo porque estamos en fase descendiente de nuestro curso, que Martin Buber nos enseña una cosa extraordinaria, ¿no? Nos enseña cómo el pensamiento filosófico tiene una recaída directa en el mundo práctico. Todos los ejemplos que hace, muy chistosos a veces, son muy concretos, no son etéreos, son muy pegados a la realidad cotidiana. Por eso, ¿no? Él dice, piensa en los demás, no pienses en ti mismo, por algo muy concreto. Porque la teoría es, ay, que he hecho malo, ay, cómo soy malo, todos los errores que hice. Deja de pensar en ti mismo y piensa en los demás que ahí están y no les sirve para nada que tú sigas diciendo, ay, cómo soy malo. Haz algo al respecto. Y es lo concreto. ¿Saben qué dice Martin Buber? Dice, en un viaje es más importante el regreso que la ida. Porque la ida puede ser muy aventurosa, pero el regreso va a ser muy doloroso. Y al final del regreso siempre está el resultado final. Ahora, yo no quiero mencionar como siempre Ulises, ¿no? Pero lo mejor de Ulises es el regreso. Duro, doloroso, lleno de problemas, pero ¿qué encuentra al final? Reencuentra a sus queridos, reencuentra sus valores, reencuentra su tierra, su hijo, su esposa. Martin Buber cuenta que el rabino Esrich, hijo de Hadek, otro rabino, una noche soñó que tenía que ir a Praga porque debajo del puente de Praga él encontraría un tesoro. Y no le dio mucha importancia porque era un sueño. Pero la noche siguiente soñó lo mismo. Tenía que ir al puente de Praga y debajo del puente encontraría un tesoro. Pero él no quiso seguir el sueño porque era una persona muy concreta. ¿Cómo voy a seguir un sueño? Pero después de la tercera vez que soñó lo mismo, se armó de buena voluntad e hizo la maleta y se fue a Praga. Y llegó al puente. Y por supuesto, debajo del puente empezó a buscar, pero no encontraba nada. Regresaba ahí todos los días a buscar, pero no encontraba nada. Hasta que un día el jefe de los guardias, que se había dado cuenta de ese hombre un poco raro, que todos los días buscaba debajo del puente, se acercó y muy amablemente le preguntó, ¿qué buscas? ¿Perdió algo? Y Esfik, muy honestamente, le dijo la verdad. No, es que soñé que tenía que venir a Praga y tenía que buscar debajo del puente porque encontraría un tesoro. Y el jefe de los guardias se puso a reír como loco. Y le dijo, ¿de verdad usted viajó tanto por un sueño? Sería como si yo
siguiera el sueño que hago todas las noches, que tendría que ir a Berlín, a casa de un cierto Esrik, hijo de Hadek, que yo ni los conozco, y que debajo de la estufa en la cocina encontré un tesoro. Ahora yo lo sueño, pero es un sueño sin sentido. El día siguiente, Esrik agarró su maleta y regresó a casa. Movió la estufa e encontró el tesoro. Porque el sueño hay que seguirlo. Y si tú no le transmites esto a tus alumnos, ¿verdad, Amanda? Que lo que importa es seguir el sueño. Que no es verdad que hay que reírse, porque ese imbécil que se ría nunca encontró el tesoro, porque él a casa del otro no fue. Fue el otro que regresó a su casa y gracias a su propio sueño encontró el tesoro. Eso me parece extraordinario, ¿no? Y tiene mucho que ver con la, con la construcción de paz, porque todo eso es el producto de un trabajo sobre uno mismo, no del trabajo que los demás hacen sobre mí, sino del que yo hago sobre mí mismo. Fue la historia del rabino que no encontraba su ropa y que al final logró el método para encontrar todo lo que se había quitado la noche anterior. Y cuando finalmente encontró todo, se preguntó, pero yo dónde estoy? ¿Yo dónde estoy? Me acuerdo que uno de mis hijos cuando era chiquito me dijo, no, babo, es que esto significa que los grandes a veces dan importancia a cosas que no siempre importantes. No había escuchado nunca una explicación mejor de esta historia. Y no había estudiado filosofía, ¿no? Porque habrá tenido 8 años. Creo que eso es lo que deberíamos de transmitir, ¿no? Porque nuestros alumnos mañana puedan ser personas libres de elegir, ¿no? Libres de elegir, con las herramientas para hacerlo. No sé ustedes qué piensan, también faltan 15 minutos, tenemos que empezar pero yo quiero escucharlos, escuchar la pasión. Nadie quisiera empezar a cerrar, a sacar las conclusiones de estos 5 días que pasamos juntos. También conclusiones para uno mismo, no para los demás, para mí mismo. Ya, Pablo. ¿Sabes? Adelante, Lilia. De lo que he escuchado en estas sesiones, particularmente hoy, pues sí, como que se llena uno de esperanza porque de los compañeros que estoy mirando, tienen en sus manos las herramientas para transmitir y hacer construcción de paz en sus escuelas, en sus alumnos, en sus casas. Y yo creo que eso es una esperanza para que este mundo siga girando. Así me voy acercando a la conclusión. Yo creo que, no sé, pero una de las maneras en las que uno puede participar generando más tranquilidad para que haya más paz, al menos cerca de las personas que uno está cuando le toca convivir con otras personas, es precisamente transmitir ese convencimiento que tienes en tus actos de no ser violento y, y, y de responder no violentamente a las circunstancias cuando se te presentan, em, porque te puedes topar todos los días con circunstancias difíciles como en el tráfico, como etcétera, etcétera, que a todos nos pasan y que está en nosotros si vamos a responder con violencia o lo vamos a manejar de una manera pacífica para resolver. Y al menos yo me quedo con esta parte en donde mi lo que yo puedo poner es como mi ejemplo de manejo de paz
que yo no sé si los demás se van a dar cuenta o no se van a dar cuenta, pero al menos me preocupo por no provocar que los demás sean violentos, porque yo no quiero provocar esa violencia porque soy una persona pacífica. Alguien que quiera dialogar sobre eso con Roxana. Yo otra vez, doctor. Pues yo prácticamente, para mí, pues es, ¿no? Me llevo, es como a conclusión de estas sesiones, pues bastante todo lo que cada una de mis compañeras me ha aportado, ¿no? Pero a mí me sugiere también justo, somos carreras distintas, pero el fin es el mismo, ¿no? Y creo que, bueno, igual Rosana como psicóloga, pues todos tenemos un conflicto y por eso vamos al psicólogo, ¿no? A resolver ese conflicto. Y creo que es el principio, y yo así lo veo del curso, de resolver el conflicto con nosotros mismos, ¿no? Que tenemos, desde dónde estamos, ¿no? Desde dónde hemos transitado hasta lo que somos el día de hoy, qué es lo que nos mantiene estar aquí, lo que nos mantuvo y nos mantendrá en este tipo de prácticas que hacemos, ¿no? Este tipo pues de cursos, por así decirlo, ¿no? Por ponerle este nombre pedagógico, pero que nos mantiene aquí. O sea, creo que a mí me gusta saber que hay una bióloga, que hay una psicóloga, que hay una economista, ¿no? O sea, tantos carreras que se podría decir distintas, pero que estamos en el mismo fin. Y creo que desde la psicología, desde la biología, desde la economía, ¿no? eh, podemos construir muchas cosas. Insisto, cada uno desde donde está, ¿no? Yo también desde la parte educativa, decía eh, Amanda que tenemos bueno, no sé si era de Rosana, que tenemos esa posibilidad de trabajarlo desde la escuela, pero creo que también hemos dicho como mamás desde casa, ¿no? Como psicólogos, a lo mejor en el modo de resolver el conflicto, creo yo, ¿no? Y creo que eso es lo importante, tratar de llevar ese mensaje desde donde estamos, ¿no? Como decía una maestra, desde nuestra trinchera. Yo creo que eso es lo que yo me llevo. Me voy más conflictuado que nunca, eso sí, me lo llevo, me voy bastante conflictuado porque creo que todavía tengo muchas cosas que resolver yo en lo particular, ¿no? Para poder seguir en este camino, pero creo que eso es parte del proceso de la construcción de paz, ¿no? Enfrentarme constantemente a mí, a mis conflictos y ver cómo puedo, de qué manera voy a resolverlos con el otro, ¿no? De manera pacífica. Creo que eso es lo que yo me llevo y con lo que me quedo de este curso. Fíjate, antes de darle la palabra a Amanda Pérez para cerrar, pero me parece fundamental la palabra esperanza, ¿no? Esta palabra que utilizó ahora Lilia. La esperanza no es una palabra cursi. La esperanza es lo que necesitamos realmente para poder seguir construyendo, porque si no tenemos eso, si no esperamos nada, ¿para qué construir? Cuando yo veo alrededor de mí mucha gente desesperanzada, que ve el noticiero la noche ya cansada, mientras se merienda algo antes de irse a dormir, para vivir exactamente esa vida, ¿no? Donde la necesidad del descanso está prácticamente insatisfecha, para mantener ese nivel, ¿no? Que decía Amanda, matándose, porque si no, no logra mantener el nivel que necesita para sentirse alguien, porque necesita tener mucho. Yo veo esta gente que cuando después la encuentro en reuniones, no tiene una pizca de esperanza. Y se me ocurre siempre, perdón que haga esta comparación un poco despiadada,
Una vez que estaba en una reunión de obispos, fíjense que me hablaban a mí que no pertenezco mucho al gremio, digamos, que uno diga, para escribir un capítulo de un documento que ellos estaban preparando. Y ahí estaba junto conmigo un personaje muy importante de la lucha en contra de la criminalidad en Italia, la criminalidad mafiosa. Quiero ser muy sintético, no quiero ahondar demasiado. A un cierto momento, uno de los obispos de una ciudad importante, una ciudad que rebasa los 8 millones de habitantes, pero no es la ciudad del norte, uno de los obispos le pregunta al otro, a ese invitado, le pregunta, mira, yo ya no sé qué hacer, casi llorando, ¿sabes? Yo ya no sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer para que esto cambie? Y él, de manera un poco dura, pero contundente, le contestó algo que a mí no se me quita de la cabeza. El hecho que tú me lo preguntes significa que no estás haciendo nada. Ahí, más allá de la cara que puso el otro, ¿verdad? Cuando le dijo así, porque se le cayó todo, pobre hombre, hasta me dio pena ajena, se lo garantizo, porque él no se esperaba una respuesta así, no se esperaba la receta, se esperaba lo que se esperan los maestros de Abraham, dime cómo lo hago, ¿no? Esto se esperaba. Y el otro le dijo, el hecho que tú me lo preguntes significa que no estás haciendo nada. Entonces, ven, cuando tú no haces nada, ni de tu propia trinchera, como dicen las maestras de Abraham, no tienes esperanza. Quien hace algo, fuera poco, poquito, chiquito, tiene esperanza. Porque si tú haces algo, esperas algo. Todos esos papás, porque eran papás, ¿no? Que me rodeaban, llenos de desesperanza, de tristeza, de coraje, un coraje enorme, ¿no? En contra de alguien, porque todo va mal. No hacían absolutamente nada. Y si tú por casualidad tratabas de decírselo, se enojaban más porque te decían, ¿cómo no hago nada? Duermo 5 horas por noche. Trabajo como bestia, sin horario. Veo mis hijos solo pocas horas el fin de semana. ¿Cómo te permites decirme que no hago nada? Es la confusión del hacer. Pensar que si tú haces esto, estás haciendo algo. Cuando en realidad, evidentemente, lo acabamos de ver en 5 sesiones, lo que tendrías que hacer es algo diferente. No es. Porque eso te lleva a hacer lo que tienes, en no tener que hacer. No sé si me doy a entender. ¿Quieres cerrar tú, Amanda? Me gustaría. Cierra 5 días de trabajo de grupo operativo. Te dejo la palabra y al final de las palabras de Amanda, no importa cuáles sean, cerramos esta sesión. Adelante, Amanda. Gracias, pero me dejaste la parte más difícil, Pablo. Bueno, Había una en punta de general, humildad, había una punta de humildad. en general creo que, bueno, yo tiendo a ser muy optimista en general y creo que los biólogos creo que somos mucho así y curiosamente a pesar de lo que pasa con el medio ambiente y de muchas cosas que les digo yo a mis estudiantes, justo la esperanza es lo que nos mueve y yo creo mucho en el ser humano en el sentido de que creo que nos podemos superar y creo que precisamente la construcción de la paz viene desde uno, pero creo que cuando tenemos la oportunidad de tener como escenario
a nuestros estudiantes y en la escuela, o yo también en mi casa, creo que sí, yo creo totalmente en la esperanza y creo que eso es algo que debemos de tener siempre sin importar las circunstancias, porque creo que si tenemos esa esperanza siempre va a haber un cómo hacer las cosas, un cómo cambiarlas, un cómo moverlas, un cómo cuestionarme. Pero si no la hay, entonces sí estamos, como dicen, en el hoyo, pues nada se va a mover, nada va a cambiar, nada. Entonces creo que es menos cómodo tener esperanza, porque si no la tenemos no hay nada que hacer. Y si la tenemos hay que movernos para hacer algo. Entonces sí estoy muy de acuerdo con todos. Me han aportado muchísimo sus ideas. No me siento curiosamente no estoy tan conflictuada como al inicio. Creo que a mí me sirvió esta parte de verme hacia adentro y de ver y de escuchar otras opiniones como para sentirme más en paz. Yo me siento más en paz después de haber tenido este curso y con esperanza, exactamente, de que si estamos nosotros platicando de esto, debe de haber muchas otras personas que seguramente también lo hacen y creo que eso, pues justo, me da la esperanza de que estemos pensando que a través de lo que nosotros hacemos y con cierta congruencia que tengamos de cómo nos presentamos nosotros desde la paz o desde esta parte de reflexión hacia afuera, podemos sembrar semillitas en aquellos de los que tenemos contacto, sobre todo pues pienso en alumnos o mis hijos, y que algunas de esas puedan alguna vez pues crecer de alguna forma y generar precisamente seres humanos que tengan esperanza, que tengan libertad de pensar y que se vuelvan personas que hagan algo, que construyan. Yo a mis estudiantes les digo, a ver, no tienen que dejar de, o sea, para hacer cosas por ejemplo, por el ambiente, no tienen que ser eh, soluciones tan drásticas. A veces solamente con que cambiemos una cosa sencilla de nuestras vidas, ya estamos aportando. Entonces también esto de sentir que tenemos que hacer todo un cambio estructural o sea, no, a veces son cosas pequeñas. Y como comunidad yo he logrado, me siento muy orgullosa, por ejemplo, de un año donde logramos que en uno de mis grupos, ellos, los estudiantes, se pusieron de acuerdo y lograron que sus familias fueran vegetarianas un día a la semana. Entonces, parecía algo como pero fue algo muy bonito porque lo hicieron entre ellos, se lo propusieron, tenían esperanza de que aunque sea una vez a la semana podían hacer eso y eso ya para ellos les generó un cambio, ¿no? En su forma de pensar, en su forma de ver, y sintieron que pudieron y lograron hacer algo desde ellos, chicos, porque tienen 13 años, hacia sus familias, cambiar un punto de vista hacia sus familias. Entonces, pues sí creo que la esperanza, la congruencia y la reflexión en foros como este que tenemos nos hace ser mejores y a lo mejor, pues no perder de vista A mí sí me gusta mucho la imagen que nos da Paolo de Ulises y me gusta pensar que estamos en ese camino como de regreso. Bueno, pues yo por mi edad, sí ya estoy de regreso, pero veo a mis estudiantes que van, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pueden aprender de mi camino que va de regreso? ¿Qué tanto les podría ayudar para que ellos también cuando lo emprendan tengan otra forma de llegar y que ojalá podamos construir al menos núcleos en la sociedad que estén pro la paz y no como lo que estamos viendo, ¿no? Que por ahí se empiece. Entonces, pues yo agradezco las opiniones de todos porque me nutrieron durante estas sesiones y yo sí me siento como mucho más en paz, al menos de haber escuchado todas estas ideas y opiniones y haber hecho mis trabajos de reflexión correspondientes y me siento mucho mejor, ¿no? De haberlo tomado. Y pues gracias. No, gracias a ti. Agustín de Hipona, hablando de filosofía, decía, la esperanza es hija de dos madres. La indignación por las cosas que no están bien y la voluntad de cambiarlas. Muchos años después, 1700 años después, Antonio Gramsci, secretario del Partido Comunista Italiano, uno de los hombres
más importante del socialismo a nivel mundial, hablaba de una cosa que a mí siempre me llamó la atención. La realidad se enfrenta con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad. Cuando tú quieres hacer algo, no puedes ser optimista. Creo que lo que acaba de decir Amanda es muy importante, como cualquier cosa dicha por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. En los próximos días les enviaré la constancia. Ha sido verdaderamente un honor, un gusto. Todas las veces que he cerrado estas sesiones, me he llevado muchísimas cosas a la cama y a veces no he dormido porque surgen muchas cosas que uno no piensa. Entonces hay que agradecernos todos y todas mutuamente. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Adiós a Un todos. gusto a todos.